Oportunidad que nos da de conversar con los ciudadanos a través de tan importante medio de comunicación. Bueno, los comentarios que han surgido y desde el inicio, Freddy, respecto al Partido Social Cristiano, no son nuevos ni nos asombran. Buscan desde el gobierno nacional encontrar similitudes que no existen. Yo creo que una vez más pierden el tiempo pensando que el Consejo de Participación, o lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana, tiene algo que ver con una relación que se la ha negado y que por ningún lado tiene evidencias. Lo cierto es, Freddy, es que el gobierno nacional pretende hacerse de una institución que antes criticaba. Eso es lo claro de todo esto. No puede ser de otra manera. El señor que abroga las funciones de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social claramente ha sido visto en campaña junto al señor Lasso y junto a su esposa. Es decir, ahí no hay ninguna duda de que el gobierno... ¿A quién se refiere? ¿A Ulloa? Al señor Ulloa, Hernán Ulloa, clarísimamente ha revelado fotos de su participación activa en la campaña electoral. Y el padre de Ulloa, viejo militante de la democracia popular. Hablamos la vez anterior, de doña Alexandra Vela. Doctor Freddy, lamentablemente el gobierno nacional ha abandonado todas las posibilidades de diálogos con distintos sectores del Ecuador, no solamente los políticos, porque se ha dejado secuestrar de la democracia cristiana, de esa plutocracia serrana, los grupos de poder de la sierra que lo tienen secuestrado, y eso es parte de quererse apoderar de instituciones tan importantes. Ahí hay dos cosas clarísimas, Freddy, y usted recordará la campaña electoral. El señor Lasso ofreció llamar a una consulta popular para terminar con esta aberración que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha dado respuestas al Ecuador ni a la democracia. Freddy, pero mientras exista en la Constitución y la ley y mientras no haya consulta popular, habrá que respetar la institucionalidad. Y lo que está en juego, y se nota claramente, es que habiendo sido una institución ineficiente para nombrar Contralor General del Estado, si no, ustedes recuérdenos desde cuándo no está el señor Polit, y luego de eso el señor Celi, y en definitiva la Contraloría constituida en un lugar de negociaciones, de creación de glosas de negociaciones, es decir, que no le han dado una respuesta al Ecuador. Y eso es lo que debemos terminar como sociedad ecuatoriana, con esos antecedentes. Bueno, a ver, doctor, entrevistaba el otro día al periodista Martín Pallares, destacado, prestigioso periodista trabajó en el diario El Comercio, ahora del portal Cuatro Pelagatos. Es un análisis bien sencillo, directo, entendible. El gobierno está acorralado, dice él. No tiene mayoría en la asamblea. Imagínense lo que sería soltar el Consejo de Participación Ciudadana. Si lo afloja, le meten contralor el correísmo y el social cristianismo en alianza, aunque sea eventual, porque es cierto, o sea, le meterían, porque la señora Sofía Almeida, a mí me parece una mujer jovencita que entró inocente ahí, y bueno, ya se ha endurado, de la familia social cristiana, ella, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con ella, en el hecho de que le faltaba un año. Le faltaba un año. ¿Por qué la defenestran tan pronto? ¿Por qué la apuro? ¿Por qué la sacan? Entonces, el gobierno no llama a consulta popular, dice Martín, porque tampoco tiene la seguridad de que vaya a ganar, porque la gente no vota por el contenido, sino por la imagen del que la propone, en este caso del gobierno. Y este rato dicen que el gobierno pues está con bastante baja popularidad, bastante baja aceptación en el pueblo ecuatoriano. Casi más del 50 y pico % no lo apoyan al gobierno. Entonces eso pesa para hacer una consulta, doctor.
Esas son las responsabilidades que tiene el gobierno nacional. Él escogió ese camino. Es decir, pensar que los acuerdos no eran importantes para ellos. Y ve el tema de la Asamblea Nacional, Freddy, porque muchas personas tendrán desde sus transistores opiniones muy diferentes. Pero la democracia radica en la Asamblea Nacional. Y sí, efectivamente, hay acuerdos que se hacen puntualmente, como puede ser para el tema de nombrar o censurar a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién más responsabilidad tiene ahí? Es el gobierno nacional y el presidente de la República particularmente, que no ha llamado a consulta popular para ese objetivo que fue un ofrecimiento de campaña. Pero Freddy, por eso la política es tan dinámica. El presidente de la República, para mi manera de entender, perdió la oportunidad de llamar a una consulta popular. Seguramente, si llama en estos momentos, la perdería y largo, eso dicen algunas encuestadoras. La pierde porque el pueblo ecuatoriano no es educadamente, políticamente educado. No es verdad. O sea, al pueblo le dicen, oye, el presidente Lasso, en cumplimiento de su oferta electoral, llama a consulta popular para acabar con el Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en un organismo para nombrar a autoridades del más alto nivel, dependiendo de quién esté en ese consejo. Entonces vamos a cambiarla. ¿Te parece bien? Sí, hay que cambiar ese consejo. La propone Lasso, entonces yo voto en contra. Entonces, ese es un riesgo enorme. Es un riesgo, Freddy, totalmente. Enorme. Siendo la Contraloría una función muy importante de control en el Ecuador, lamentablemente no sirve para nada. Y se lo digo con absoluta propiedad. Revise usted ese proyecto de agua potable de Catacocha. Viciado de nulidad, viciado de falta de transparencia, es decir, perdieron 8 millones de recursos de la CAF, porque les dijo, bajo esas circunstancias de contratación tan oscuras, la CAF no va a prestar 8 millones de dólares. Sin embargo, la Contraloría General del Estado, bien, gracias. Acabo de escuchar la entrevista anterior, la Contraloría, bien, gracias. Es decir, no sirve para nada, la verdad. Entonces, sí hace falta de que la Asamblea Nacional censure un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se nombre otro y que busque gente honrada, honesta, que existe en este país, Freddy. Que sepa qué es lo que tiene que hacer la Contraloría General del Estado, que genere algunas reformas para devolverle el poder de que en la contratación pública exista el previo requisito de admisibilidad por parte de la Contraloría General. Él la complicó. Bueno, primero, el municipio de Paltas está entre uno de los 3 municipios de la provincia de Loja que ya no tienen capacidad de endeudamiento. Perdieron toda su capacidad, no pueden contratar, no pueden recibir préstamos. Entonces, luego dice usted, gente honesta que hay en todas partes, me ha recordado usted a Diógenes. Dicen que Diógenes caminaba por la calle y con una linterna prendida, encendida, de día claro. O sea, debe haber sido una lámpara, ¿no? Un mechero. Y dice, ¿y qué te pasa, hombre, que andas? ¿Cómo vas a ver un mechero de día claro, tremendo sol? Yo le decía, es que estoy buscando un hombre honesto. No lo puedo encontrar. Y a veces me resigno, digo, parece que el tema es ya de la humanidad. La humanidad nació así y hasta los actuales. ¿Qué manera de disputarse esta institución? Creada por un lojano, fundada por un lojano, la Contraloría General del Estado. Y fíjese usted, es un lugar donde ahí se protege más bien todo lo que se han llevado. ¿Qué manera de tardar? Si aquí hacen algo bien en esta Contraloría, en esta delegación de Loja, en Quito le desvanecen. Para que vea usted. Lamentablemente esa es una de las instituciones que anda tan mal, pero a grandes males, grandes cambios y hay que darle solución. Y lo que usted señalaba, Freddy,
El presidente perdió la oportunidad de ir a una consulta popular, porque Sí, en este momento, no es que soy agorrero, pero realmente la perdería y de largo. ¿Por qué razón, Freddy? Provincias como las nuestras, en la que todos saben que el petróleo está casi a $100, 94, 95 dólares, No es decir, parchan un no bache. podía ser mejor. Nos clavaron más impuestos a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Subieron el precio de los combustibles. No podía esperarse un mejor escenario, Freddy, para dar alguna obra en beneficio de la provincia de Loja. Y usted compartirá conmigo, nada de nada, usted sabe decir. Cero, polito, cero. Es decir, se rodeó el gobierno, y yo creo que se equivocó, se rodeó el gobierno de gente tan ineficiente que no puede ni siquiera reclamar lo que a cada una de las provincias nos corresponde. Así no se puede gobernar. Yo creo que tiene un equipo altamente ineficiente, que no puede resolver los problemas de esta nación. La inseguridad. ¿A quién le va a decir la señora Vela que le echa la culpa? Sí, pero la representación nuestra también, entonces también es ineficiente. Pero puede ser de los partidos que sean. Ahora uno llega a la conclusión. El correísmo está aliado con el Partido Social Cristiano. Está a la vista ahí en este caso. El correísmo está metido con Creo, con el asismo. O sea que el correísmo está metido en todo lado. Parece ese Kikuyu que hay aquí en la serranía. Ese Kikuyu nace por todo lado, por el cemento, por la vereda, brota por todo lado. Pero ¿por qué el correísmo es tan grande, es tan importante? ¿Qué es que está con todos? Yo creo que tiene sagacidad para mover sus fichas y ciertamente pero escuchaba y usted, Freddy, un líder prófugo lejos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar en todo lado? Freddy, dícese que los asesores de la campaña anterior del señor Arauz lo hicieron a propósito perder las elecciones para evitar de que se olviden del líder al que usted se refiere y está en Bélgica. Así, y son juegos políticos que de repente parecen incomprensibles. Efectivamente, para que no sea olvidado, y seguramente siguen moviendo fichas, pero hay que ser claros también. Es una importante fuerza política del Ecuador. El tema de la Asamblea Nacional, por este objetivo, no es que existe ningún otro tipo de alianza, Freddy, pero está Pachacutic, está el Partido Social Cristiano, coinciden los señores de UNES respecto a llevar a juicio político al superintendente de bancos y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está la izquierda democrática, porque es evidente que necesitamos remover a esta gente que ha convertido al Consejo de Participación en cualquier otra cosa menos en el control social y la participación ciudadana. Entonces, como que el Ecuador requiere... Hay una persona en la línea, doctor, permítame. Buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Nilo, buenos días. Escuchando atentamente la información que nos da, pero nosotros acá en el agro simplemente tenemos una gran verdad. Y lo que hagan o no hagan en la situación de gobernar con alianzas o sin alianzas, créanme lo que pasa por desapercibido acá en el sector, en el campo. Acá solamente tenemos una realidad. Yo le hago una pregunta al doctor Nilo, que también apoyó al gobierno y que también apoyamos, pero hay una dura realidad que aceptarla. Doctor Nilo, ¿cuánto costaba un saco de abono hace unos 5 meses atrás y cuánto vale este momento? Y eso es el problema que tenemos, no solamente en las cosas que necesitamos para el agro, como el abono, herbicidas, insecticidas, todo, sino que en todo aspecto, en la alimentación, en la medicina, todo ha subido, créanmelo, doctor Nilo, y usted no me va a dejar mentir, en el agro 100% han subido las cosas, y así no se puede hacer país, así no se puede hacer vida, esa es la gran realidad. Ya, muy bien, esa es la gran mentira, doctor, fíjese lo que dice el ciudadano, yo le voy a decir, lo que dice el ciudadano es la más grande farsa que hay en el Ecuador. Ahí está la mala suerte del presidente y a su vez la buena suerte de las personas honestas, sensatas, responsables, que como usted le va a dar la razón. No tiene absolutamente nada que ver el presidente con el tema de la uria. Escuchen el Perú. Le paso este rato, si usted quiere, me permite, cómo la gente protesta en el Perú, cómo le subió la uria. No tiene nada que ver el gobierno.
este es un tema de la pandemia. Este es un tema de la pandemia, doctor. Dejaron de producir, los chinos mismos ya no envían. El tema del transporte encareció, el transporte marítimo encareció eso. Así que en serio le voy a pasar el clamor del pueblo peruano, que siempre lo tenían más barato, ¿se acuerda usted, doctor? Entonces también es un poco de mala suerte el tema de la pandemia. No es un problema de un gobierno negligente, es un problema de la pandemia, de una crisis sanitaria universal que no permite ni siquiera trabajar en orden, porque todavía hay el miedo, que la gente cae con miedo, que la gente no trabaja, no produce, todo va un poco para abajo. En ese tema del sector agropecuario, usted que es el líder de volver los ojos al campo, ahí yo creo que sí no podrá atacar con vehemencia a un gobierno que está mal, porque ese es un tema internacional, doctor. Freddy, de hecho yo no estoy atacando al gobierno nacional. El tema, a ver, yo creo que hay dos fases en la pregunta que hace el ciudadano. Vea, Freddy, yo soy un productor maicero, soy ganadero, y sé perfectamente lo que le dice el ciudadano. Sí, el campo olvidado igual que todos los tiempos. Y eso, Freddy, merece reflexiones. Exactamente. Y, a ver, todos los tiempos. Nunca estuvo bien atendido el campo. Nunca. Freddy, no hay infraestructura productiva. Vaya a ver partes donde vivieron sus ancestros, Bolaspamba, Mangaurco, Casaderos y casi todo Zapotillo, y las partes bajas de la provincia de Loja. La escasez de agua los tiene al filo de quebrar y quedarse sin nada a los pobres agricultores y ganaderos. ¿Cuándo se ha hecho una infraestructura en beneficio de ellos? Quedémosle debiendo a los ciudadanos y le pido por favor. Haberse hecho en el gobierno de Correa, ¿correcto?, que nadaba en plata. A ver, ahora el gobierno tiene 10 meses y no sabía que había una sequía y por otro lado inundaciones en otras ciudades. O sea, eso también le van a atribuir al gobierno. No, Freddy, nunca, jamás. Freddy, pero el gobierno puede dar la pausa de que sí quiere trabajar por un sector tan importante y olvidado. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año o en 2, 3 años cuando vuelva este fenómeno realmente y no se haya hecho nada por la infraestructura productiva? Mi estimado Freddy, quedémosle debiendo a los ciudadanos. Hay un tema que me interesa que algún momento lo topemos. La construcción de la gran represa en La Bocana, en la parroquia Casaderos del Cantón Zapotillo. Es decir, se van a llevar todas las aguas del río Puyango y nadie, autoridad alguna en el Ecuador, ha dicho esta boca es mía. Entonces hay que tratarlo. Eso es parte de solucionar algunos de los problemas que tiene la provincia de Loja, pero para darle respuesta al ciudadano. Yo creo que el ciudadano desde su óptica ve, y no es solamente en este momento, que está abandonado. Todo le subió, Freddy. Bueno, el ciudadano lo conocemos, querido doctor, es un correísta, es un empleado del municipio de Catamayo, que es solo ataque al gobierno. Eso es lo que hace daño. Entonces es la oportunidad que tienes para hacer daño, no para hacernos reflexionar a todos. Decir, como dice usted, ese campo, como dice, era abandonado en el gobierno, en su gobierno, en el gobierno de Correa, me refiero al gobierno del señor que habló, ahí no decía nada y estaba bien. Entonces, soy enemigo del gobierno de Lazo, hay que atacar. Eso es peor que la misma pandemia y la misma crisis. Hay una persona en la línea. Buenos días. Muy buenos días, doctor Freddy. Un saludo a usted, a todos los oyentes de Radio Bacana. Bueno, le estoy hablando de acá del sector rural de la Algarrobera, que está junto a la ribera del Catamayo. Verdaderamente, el agro es lo más olvidado. Aquí el campesino se defiende para comer el día, porque saca sus productos al mercado y hay los intermediarios que ganan más que el mismo campesino, y eso no hay un control de mercado, La pelea de estos partidos políticos, para mí, como obrero que soy campesino, eso es mentira, es pelea de compadres. Ellos tienen sus grandes reuniones en sus fincas, se reúnen los socialcristianos, los de la democracia popular, correístas, y bueno, y todos ellos se reúnen y nos manejan a los campesinos, manejándonos con la ignorancia, a lo mejor que no hay educación, nos manejan, ellos es mentira, lo que están hablando en la radio es simplemente por engañarnos al pueblo y entretenernos.
Estos políticos solamente viven y piensan en el dinero, no piensan en la humanidad, que mañana tienen que morir y no van a llevar nada. Muchas gracias, buenos días. No, excelente, fíjese que extraordinario. Extraordinario. El problema es que no dice cuáles son esos políticos que le han hecho tanto daño, sí, o porque meten el mismo saco a todos, sí, bueno, realmente. Tampoco o quizá es muy difícil liberarlos a la persona que usted. ¿Podemos escuchar, compañera, solo un ratito, doctor, por favor? Sí tenemos tiempo, un par de minutos. ¿Piensa usted que debería mejorar el presidente? Este es el video de lo que dice la gente en el Perú, verá, sobre el tema ¿Cómo ve el gobierno del sector rural? Castillo? Es un desastre, mancha cochinada, no quiero saber nada ya. Desapruebo totalmente. Así reaccionaron los chotanos en la tierra natal de Pedro Castillo al referirse a la actual crisis e inestabilidad política en el gobierno. ¿Usted cree que debe mejorar Pedro Castillo o de pronto renunciar ya? Ya debe ir ya no vale para nada ya. Nos ofreció que iba a bajar el gas, hasta ahora no lo ha cumplido. Nos ofreció que ya iba a bajar lo que es el aceite, eso no, y hasta ahora sigue, en vez de bajar sigue subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Yo he votado por Castillo, pero estamos en una crisis, toda la gente, que no lo podemos ni comprar ni las cosas, ni un arroz, ni un azúcar, un quintal de uria, joven. Antes de la oposición estaba 70, 80 soles, 210 soles, joven. ¿Con qué vamos a comprar? Escuchó lo de la uria. Por mí, votado por mi paisano, pero si quieren ya retirarlo, quiere retirarse, que se venga a su casa ya pues. Ya ve, ahí está, doctor, ahí tiene usted. La uria, ¿cómo subió? Es un tema internacional. Yo quiero ser un poco las personas que nos llamen, quiero personas humanas, educadas, sensatas, no que hablen con tanto odio, con tanto partido. Al gobierno hay que ponerlo en su sitio, lo que hay que ponerlo en su sitio, las cosas que están mal. Pero miren rápido la mala fe, la maledicencia del ser humano. No debemos permitirla aquí, usted, ni yo, ni nadie. No, solo las que fueron correístas a ultranza, pero hagámosle daño al gobierno. No tiene nada que ver, ahí tiene usted lo del Perú. Ahí tiene lo del Perú. ¿Cuánto dice? 70 soles la uria. Más de 200 y pico vale la... Eso está hablando de lo que ocurría. Y sí, eso es un fenómeno cierto. Pero Freddy... Un fenómeno internacional, pero reconozcámoslo, Freddy, doctor. lo reconozco y es más, me permito explicarlo, porque claro, yo he hecho seguimiento de estas cosas. Pero usted domina el tema. Realmente el precio de los fertilizantes tuvieron en estrepitosa subida es por lo que la falta de transporte marítimo. Luego de la pandemia hubo un incremento exagerado de llevar mercancías a nivel mundial y hay otras que pagan mucho mejores fletes que justamente el transportar fertilizantes, pero eso se va a regular y los gobiernos tienen que hacer, ayudar a conseguir productos que no le afecten más allá todavía en la crisis del pobre agricultor. Entonces, ¿qué es lo que correspondía? Importar el Estado, si es necesario, o ver a través de alguna institución privada algún tipo de acuerdo que le permita tener acceso a los agricultores en el Ecuador. La uria llegó a subir hasta $55, pero se va a dar un fenómeno y hay muchos agricultores que nos están escuchando. Está más barata que en el Perú, doctor. Sí, no, y en el Perú también va a bajar. Estuvo a 48, hoy está a 46 y yo creo que en un mes va a estar en $40. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaron hartarse quienes importan los fertilizantes y los monopolistas y sucede de que los agricultores están sembrando menos de la mitad. Sí, y lo cual la demanda va a reducirse a menos de la mitad. Sí, estamos buscando otras alternativas como la soya, es decir, para poder fertilizar, buscar cómo abaratar los costos de producción. Así es, pero Freddy, necesitamos los agricultores. Apoyo del gobierno que nos han ofrecido. Necesitamos crédito barato. En el crédito que usted incluso el otro día dice, el crédito al 1% a 30 es un total fracaso. No sirve para nada. En definitiva. Se lo dije aquí a la viceministra. Eso es un acto populista. Eso, por ejemplo, eso es un acto populista, eso no es real, eso no es cierto para 4 o 5 personas que cumplen requisitos que nadie los puede cumplir. Pero para el resto, y además $5,000.
El resto de los... 3.000 a 5.000 dólares, realmente totalmente insuficiente. Usted necesita por lo menos 50, 100.000, 200.000 para trabajar. Entonces, si no hay ahí, pues no hay producción. Entonces es un tema populista, eso sí es triste. Doctor, el tema de los créditos, decir ni que en venga la banca privada tampoco bajaron. No, pues absolutamente nada irrisorio, ni un punto, medio ni un punto. Es decir, eso fue un juego que no los ciudadanos no le perdonan al presidente, porque el presidente se comprometió a que las tasas de interés van a bajar. Por eso bien está que se vaya la superintendente de bancos, porque realmente ha hecho un pésimo trabajo frente a esa institución. Pero en definitiva, Freddy, necesitamos que el gobierno, sí, para eso pidieron recibir el voto, trabaje por los sectores productivos de la provincia de Loja. Necesitamos que trabaje por los agricultores, por los ganaderos. Otra vez invoco lo que decía Martín Pallares. El gobierno lo que quiere es estar un poco cómodo, zafar ya los 4 años que le corresponden a él y punto, porque no va a poder hacer nada por la situación política además. Pero recursos ya tiene, tal como decía usted. Entonces aquí no tenemos un solo hueco parchado de las carreteras, siguen en mal estado. Ahora eso, no hay petróleo en el mundo que alcance, creo, porque el monto es mucho. Es mucho, pero por lo menos paliar en algo la crisis que vivimos en el tema vial, doctor. Entonces, pero bueno, y estas peleas pero viene usted, antes que me olvide, el tema peruano. Ahí tiene un ejemplo usted. El tema peruano, ¿qué hizo? La misma gente que votó por el sombrero, por el populista, hoy le piden que se vaya a su casa. Pero ese es por otro tema, dentro de tantos que tiene allá. O sea, no, pero le está pidiendo el pueblo pobre, incluso de su propia lugar natal. Entonces, le pide porque no ha cumplido. Lo mismo les pasa a los gobiernos, aquí en el Ecuador le va a pasar lo mismo. No está cumpliendo el tema de la baja de intereses, de Gana ofreció, ¿para qué se metió eso? Eso no podía, entonces le vamos a pasar factura. No hay generación de empleo, ahí sí es cierto que es por la pandemia, sí, pero él trabajó en campaña en plena pandemia y sabía que eso no es fácil. Entonces la gente también le pasa factura y con IVA, con el mismo IVA altísimo que estamos pagando, aunque dicen que es el más bajo de Sudamérica. Fíjese usted, todas esas cosas que no las entendemos en el Ecuador. Eso son falacias que se manifiestan. Sí, el IVA no es uno de los más caros, pero vaya a ver las tasas de aranceles que pagamos, que son el 35, 40%, y por eso es que un carro acá vale el doble que en cualquier parte de Latinoamérica. A ver, pero Freddy, lo del Perú momentáneamente. En el Perú fue pescado, y no ha de durar el gobierno de Castillo mucho tiempo, porque tenían oficinas donde hacían los negociados con las mismas petroleras. Es esa la razón fundamental de que quieren echarlo del poder al señor Castillo. Sí, pero lo está diciendo el pueblo. Sí, además no ha determinado ninguna política de ayuda para ningún sector. Entonces, en eso coincidimos, Freddy. Ahí vamos a la última llamada, rapidísimo, por favor. Buenos días. Buen día, doctor Aponte, buen día a su distinguido invitado. Yo opino de que efectivamente hay una crisis política, no solo en el país, sino en América Latina. Ya es repetitiva. Sea un gobierno de derecha o de izquierda, yo pienso de que en ambos lados están sometidos a los grupos de presión económica, a las oligarquías, tanto por ejemplo en Ecuador como en Perú, independientemente de que el señor presidente sea de derecha o el señor del Perú sea de izquierda. Y más aún, hay un poder global que controla a las transnacionales. ¿Quiénes controlan la comercialización de la urea y de tanto agroquímico? Sino las transnacionales. Entonces ellos son los que influyen en las decisiones de los gobiernos, inclusive a través de los ministerios. Por eso, con razón decía algo, los ministerios son simplemente simples oficinas de trámite de las transnacionales, y eso es lo que está pasando. El gobierno actual está secuestrado por la oligarquía, justamente, que se opone para que bajen las tasas de interés, y es algo demagógico, obviamente. En la Argentina hicieron un plan de préstamo sin intereses, pero a corto plazo, y no solamente
a un sector social, como digan los agricultores, sino a todos los sectores que están son víctimas de la crisis, víctimas de este problema social también creado por la pandemia. Entonces, mire, hay que analizarlo con toda claridad y obviamente ver en el fondo quiénes son los responsables y por qué no hay solución a los problemas. Porque yo le digo una cosa, ¿qué pasa en medicina o qué pasa en otras cuestiones? El gran negocio consiste en mantener consumidores a través de venderles medicinas. ¿Qué pasa si se cura un diabético, un hipertenso? ¿A quién le venden? Entonces, los gobiernos, la economía en el mundo está manejada por grandes mafias. Eso pasa también en la agricultura, en la ganadería, todo eso. Gracias, doctor. Un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Concluya, doctor. Toda la razón. Sí, efectivamente, el éxito de la globalidad es mantener las necesidades y la dependencia a ciertos productos. Hoy se dice que las farmacéuticas hicieron el negocio de todos los tiempos, efectivamente, porque todos logramos depender o estamos dependiendo de un tema que creó una pandemia que algún momento ojalá sea investigada. Pero yo creo que en el Ecuador, para concluir, necesitamos un gobierno eficiente, al margen del populismo. Y me alegra muchísimo que la gente se dé cuenta que haber votado por los populistas, por aquellos que ofrecieron el oro y el moro, fue una equivocación tremenda. Y ojalá algún momento se vote por propuestas serias, responsables. Esta provincia es una provincia riquísima, digna de mejores días, lamentablemente tan mal administrada. Nos quieren hacer creer que hacer una carreterita soluciona los problemas. No, necesitamos tener una hoja de ruta en un acuerdo político, programático con muchísimos sectores, el partidista, los movimientos sociales e incluso los sectores económicos y productivos. Eso es lo que necesitamos en la provincia de Loja y ponernos a trabajar. No hay una varita mágica para solucionar todos los problemas, pero sí, el 2023 hay una gran oportunidad para elegir gente responsable y que de una vez por todas tengamos claro el destino hacia dónde tiene que ir esta provincia. Doctor, el tiempo se ha agotado, pero quisiera responder, ya se barajaron nombres de su organización política, usted va a la prefectura, tienen candidato a la alcaldía, sí, pero rapidísimo, no lo vamos a rapidísimo porque espero que me invite para otra oportunidad. A ver, nosotros estamos en conversaciones permanentes, nosotros consideramos y seguimos manteniendo la misma bandera, es decir, queremos un gran acuerdo político con sectores políticos, productivos, económicos, sociales en la provincia de Loja. Y en eso estamos conversando con todos los sectores. Nosotros no tenemos nada predeterminado, Freddy. Nosotros consideramos que podemos tener un candidato a la prefectura provincial para ganar las elecciones, un candidato a la alcaldía de Loja para ganar las elecciones, al margen de quienes creen que están predestinados para manejar la provincia de Loja porque no han dado soluciones definitivas. Estamos conversando, vamos a llegar a un acuerdo, yo soy muy optimista y aspiremos que eso sea en beneficio del pueblo de Loja.